Mientras pintaba la casa de papá, él me grabó y lo envió a la familia. Miren el fracasado pintando casas gratis. Todos en el chat rieron. Luego lo publicó en redes, el pintor fracasado, así que me fui. Pero a la semana, mi familia me culpó por lo que pasó después. Me llamo Carlos, tengo 32 años, y mi vida era como una pared a medio pintar, llena de manchas, sin dirección clara, y con un acabado que nunca terminaba de quedar bien. Trabajaba en la construcción, un oficio que aprendí casi por accidente después de probar suerte en un par de trabajos de oficina que me aburrían hasta el alma. La construcción nunca fue mi pasión, pero pagaba las cuentas. Con lo que ganaba mes a mes, podía mantener mi pequeño apartamento, salir con amigos de vez en cuando y ahorrar un poco para alguna cosa que ocurriera. Pero, en el fondo, sabía que no había encontrado mi propósito. Cada mañana, cuando sonaba el despertador, sentía que estaba atrapado en una rutina que no me llevaría a ningún lado. Esa mañana de sábado, estaba en mi cocina tomando un café fuerte, tratando de sacarme el sueño de encima, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de mi papá, Mauricio. Era corto, directo, como siempre: Carlitos, necesito un favor. Ven a casa hoy, ¿sí? Suspiré y dejé la taza en la mesa. Sabía que un favor de mi papá nunca era algo sencillo. Mauricio tiene 60 años, una espalda que siempre le duele y un humor que puede pasar de sarcástico a hiriente en un segundo. Siempre encuentra la forma de hacerme sentir como si nada de lo que hago fuera suficiente. Pero, a pesar de todo, lo quiero. Es mi papá, y la familia, aunque a veces sea un dolor de cabeza, es lo primero. Llegué a su casa unas horas después. Es una construcción de 2 pisos en un barrio tranquilo, con un jardín que él nunca cuida y una fachada que lleva años pidiendo a gritos una mano de pintura. Lo encontré sentado en la entrada, con una cerveza en la mano, aunque apenas eran las 11 de la mañana. El sol todavía no pegaba fuerte, pero él ya tenía esa cara de estar molesto con el mundo. Carlitos, menos mal que llegaste, dijo sin levantarse de la silla. Mira, la casa está hecha un desastre. La pintura de la fachada está toda descascarada. No puedo hacerlo yo, la espalda me está matando. ¿Me echas una mano? Asentí, aunque por dentro sentí un pinchazo de fastidio. No era la primera vez que me pedía algo así. Mi papá siempre ha sido bueno para pedir favores, pero no tanto para dar las gracias. Aún así, no iba a cobrarle. Era mi papá, ¿cómo le iba a pedir plata por ayudarlo? Claro, papá. Déjame ver qué hace falta y lo hago, respondí, intentando sonar más entusiasmado de lo que estaba. Él sonrió, pero había algo en su mirada que no me gustó. Era como si estuviera tramando algo, aunque decidí no darle importancia. Fui al garaje, revisé las latas de pintura que tenía guardadas y calculé que con lo que había alcanzaría para darle una buena mano a la fachada. Era un trabajo de un par de días, tal vez 3 si quería dejarlo perfecto. No parecía gran cosa, y pensé que, al menos, estar ocupado me ayudaría a no pensar en esa sensación de vacío que últimamente no me dejaba en paz. Pasé el resto de la mañana trabajando sin parar. Mezclé la pintura, preparé las brochas y los rodillos, y empecé a cubrir la fachada con un blanco brillante que hacía que la casa pareciera más viva. El sol comenzó a apretar, y el sudor me corría por la frente, pero seguí adelante. Hay algo casi relajante en pintar, el sonido del rodillo contra la pared, el olor de la pintura fresca, la satisfacción de ver cómo una superficie vieja se transforma. Por un momento, me permití pensar que tal vez no era tan malo en esto, pero rápidamente deseché la idea. Esto no es para mí, me dije, solo es un favor. Cerca del mediodía, estaba subido en una escalera con un balde de pintura en la mano cuando escuché una risita detrás de mí. Era mi papá. Giré la cabeza, curioso, y lo vi con el teléfono en la mano, grabándome. ¿Qué haces, papá? Pregunté, frunciendo el ceño. Nada, respondió, con una sonrisa que no me dio buena espina. Solo estoy capturando el momento. Mira qué profesional te ves, Carlitos. Sentí un nudo en el estómago. No me gusta que me graben, mucho menos cuando mi papá tiene esa expresión de estar a punto de soltar uno de sus comentarios que duelen. Intenté ignorarlo y volví a concentrarme en la pintura, pero su risita no paraba. Era como si estuviera esperando algo, como si supiera que iba a pasar algo. Y entonces pasó. Distraído por sus risas, moví el brazo sin cuidado. El balde de pintura,
que estaba mal equilibrado en la escalera, se tambaleó. Intenté atraparlo, pero fue demasiado tarde. El balde cayó, y un chorro de pintura blanca me cubrió de pies a cabeza. Me entró en los ojos, me chorreó por el pelo y me empapó la ropa. Por un segundo, me quedé inmóvil, aturdido, sintiendo el frío pegajoso de la pintura en la piel. Esperaba que mi papá me ayudara, que al menos me pasara un trapo o algo, pero en lugar de eso, soltó una carcajada tan fuerte que pensé que se iba a ahogar. Lo miré, esperando que parara, pero él seguía riendo y grabando. «¡Ay, Carlitos, esto es oro!», dijo entre risas, sin bajar el teléfono. «Mira cómo te ves. Pareces un payaso de circo barato». Sentí que la sangre me subía a la cabeza. No era solo la pintura, no era solo el accidente. Era la forma en que me miraba, como si fuera un chiste, como si todo lo que hacía no valiera nada. Bajé de la escalera, limpiándome la cara con la manga, y murmuré, «voy a limpiarme». Él seguía riendo cuando entré a la casa. En el baño, mientras me lavaba la pintura de la cara, intenté calmarme. «Es solo un accidente», me dije. «No es para tanto». Pero no podía sacarme de la cabeza su risa, esa risa que no era de cariño, sino de burla. Me sentía como un idiota por haber ido a ayudarlo, por pensar que esta vez sería diferente. Cuando salí del baño, mi papá estaba sentado en el comedor, mirando su teléfono con una sonrisa de oreja a oreja. «Mira esto, Carlitos», dijo, sin levantar la vista. «Ya lo mandé al grupo de la familia». Escribí, «Miren el fracasado pintando casas gratis». «Es que no puedo parar de reírme». Me quedé helado. El grupo de la familia, pensé. Ese grupo de WhatsApp tiene a mis tíos, primos, hermanos, todos. Sentí una mezcla de vergüenza y rabia creciendo en mi pecho. Me acerqué y miré la pantalla de su teléfono. Los mensajes llegaban uno tras otro. Emoticones de risas, comentarios como «qué tonto que es» y «siempre metiendo la pata». Mi prima Ana había enviado un audio en el que se reía a carcajadas y decía: «Ay, primo, eres un caso perdido». Hasta mi hermano menor, Javier, que siempre había sido más cercano, había puesto un gif de alguien cayéndose. No dije nada. Tomé mis cosas, la brocha y el rodillo que había estado usando, y salí de la casa. Mi papá me llamó: «Oye, no te enojes. Es solo una broma, hombre». Pero no respondí. Subí a mi camioneta y manejé hasta mi apartamento, con el corazón latiéndole fuerte y un nudo en la garganta. Estaba furioso, pero más que eso, estaba herido. Había ido a ayudar a mi papá, sin pedir nada a cambio, y ahora toda mi familia se reía de mí como si fuera un estúpido. Esa noche, apenas pude dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en cómo mi papá siempre encontraba la forma de hacerme sentir pequeño, como si nada de lo que hacía valiera la pena. A la mañana siguiente, mientras desayunaba un sándwich y deslizaba vídeos en TikTok para distraerme, mi mundo se detuvo. Allí estaba, el vídeo de mi cubierto de pintura, con la risa de mi papá de fondo y el título «El pintor fracasado». No solo lo había mandado al grupo familiar, sino que lo había subido a todas las redes sociales. Sentí que el aire se me escapaba. El vídeo tenía 20 millones de reproducciones y 2 millones de likes en menos de 24 horas. Los comentarios eran un golpe tras otro: «Qué tipo tan inútil, seguro nunca llegará a nada, esto es lo más patético que he visto». Eso llegó tan lejos que algunas personas incluso me reconocían por la calle, y decían cosas como: «Ese es el tipo que se llenó la cara de pintura», y se reían. Estaba cansado de ser el blanco de las burlas, cansado de sentirme como un fracaso. Había leído algunos comentarios que decían que nunca sería nada en la vida, y aunque dolían, también me encendieron. Si todos piensan que soy un fracasado, pensé, voy a demostrarles que están equivocados. Esa misma semana, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Con los ahorros que tenía y el dinero que solía enviarle a mi papá para sus gastos, compré materiales de pintura de alta calidad, alquilé una pequeña oficina y registré mi propia empresa llamada El Pintor Fracasado. No sabía si funcionaría, pero estaba dispuesto a intentarlo. Si el mundo me veía como el pintor fracasado, iba a usar eso a mi favor. Una tarde, sentado en mi nueva oficina, grabé un vídeo. En él, conté toda la verdad, cómo mi papá me había distraído con burlas, cómo el balde de pintura se me cayó por accidente,
como me humilló frente a la familia y luego frente al mundo. Pero no me quedé en la queja. Al final del vídeo, miré a la cámara y dije, me llamaron fracasado, pero hoy estoy empezando de nuevo. Esta es mi empresa. Si necesitan pintar su casa, su oficina o lo que sea, llámenme. Voy a demostrar que puedo hacerlo mejor que nadie. Subí el vídeo a TikTok, Instagram y todas las redes donde el vídeo de mi papá se había hecho viral. No esperaba mucho, pero lo que pasó después me dejó sin palabras. Después de subir el vídeo a las redes, apagué el teléfono y me quedé mirando el techo de mi nueva oficina. Era una habitación pequeña, con una mesa vieja que había comprado en una tienda de segunda mano, un par de sillas desparejadas y unas latas de pintura apiladas en una esquina. No era mucho, pero era mía. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una chispa de esperanza, aunque también un nudo de miedo en el estómago. No tenía idea de si esto iba a funcionar. Había gastado casi todos mis ahorros en materiales, el alquiler de la oficina y un par de anuncios en redes sociales para dar a conocer mi nueva empresa. Si fallaba, no solo estaría en la ruina, sino que le daría la razón a todos los que se habían reído de mí. Esa noche no dormí mucho. Me despertaba cada hora, pensando en el vídeo que había subido. ¿Y si nadie lo veía? ¿Y si la gente seguía burlándose? Pero también había una parte de mí que no paraba de imaginar cómo sería si funcionaba. Me veía pintando casas enormes, oficinas elegantes, tal vez hasta contratando a alguien para que me ayudara. Era una locura, pero soñar no costaba nada. A la mañana siguiente, cuando encendí el teléfono, casi se me cae de las manos. Tenía cientos de notificaciones. El vídeo había explotado. En TikTok ya tenía 5 millones de vistas, en Instagram estaba cerca de los 2 millones, y en YouTube, donde lo había subido casi por capricho, estaba subiendo como espuma. Pero no eran solo las vistas. Los comentarios me dejaron con la boca abierta. Claro, había algunos que seguían con las burlas, diciendo cosas como «sigue soñando, pintor» o «esto no va a durar ni una semana». Pero, por primera vez, había más gente apoyándome que riéndose. «Grande, Carlos, demuéstrales quién manda», escribió alguien. «Qué valiente contar tu historia, te deseo lo mejor», decía otro. Una mujer comentó, «necesito pintar mi casa, ¿dónde te contacto?». Y luego otro, «mi empresa busca pintores, haces trabajos grandes». No podía creerlo. Mi bandeja de mensajes estaba llena de gente pidiéndome presupuestos, preguntándome si podía ir a sus casas, oficinas, incluso a un restaurante que estaba por abrir. Era como si el mundo entero hubiera decidido darme una oportunidad. Pasé todo el día respondiendo mensajes y tomando notas. No tenía experiencia manejando un negocio, así que todo era un caos. Anotaba los nombres y direcciones en una libreta, intentaba calcular cuánto cobrar sin sonar demasiado caro ni demasiado barato, y buscaba en Google cosas como cómo hacer una cotización profesional. Era abrumador, pero también emocionante. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo algo que valía la pena. El primer encargo llegó esa misma tarde. Era una señora llamada Marta, que vivía en un barrio residencial a unas pocas calles de mi apartamento. Me escribió diciendo que había visto mi vídeo y que quería pintar el interior de su casa. «No te voy a mentir, Carlos», me dijo por teléfono, «me dio risa el vídeo de la pintura cayéndote encima, pero después vi el tuyo y me pareció que eres un hombre con agallas. Quiero darte una oportunidad». No supe qué responder. Estaba tan nervioso que solo atiné a decir, «Gracias, señora Marta, no la voy a decepcionar». Quedamos en que iría al día siguiente a primera hora. Esa noche, revisé todo 2 veces, las latas de pintura, las brochas, los rodillos, una escalera que había comprado con lo último que me quedaba en la cuenta. No podía permitirme cometer errores. Si esta primera clienta quedaba contenta, tal vez me recomendaría con otros. Si fallaba, todo este sueño se vendría abajo antes de empezar. Pintar esa casa fue como una prueba de fuego. No era solo cubrir paredes, era demostrarme a mí mismo que podía hacer esto bien. Trabajé con cuidado, asegurándome de que no quedaran manchas ni líneas torcidas. Marta pasaba de vez en cuando, miraba el progreso y asentía con aprobación. Al final del día, cuando terminé la primera capa del comedor, me dijo, «Carlos, tienes buena mano para esto. No dejes que nadie te diga lo contrario».
Esas palabras se me quedaron grabadas. Nadie, ni siquiera mi papá, me había dicho nunca algo así. Sentí un calor en el pecho, una mezcla de orgullo y alivio. Tal vez, solo tal vez, esto sí era para mí. Los días siguientes fueron una locura. Después de terminar el trabajo en casa de Marta, que quedó tan contenta que me dio una propina y prometió recomendarme, los pedidos no paraban de llegar. Pinté una oficina pequeña en el centro, luego la fachada de una tienda de ropa, después el interior de un gimnasio que estaba por abrir. Cada trabajo era un desafío, pero también una oportunidad para aprender. Contraté a un amigo, Luis, que también trabajaba en la construcción y estaba buscando algo nuevo. Él me ayudó a organizarme y a cubrir más terreno. Entre los dos, lográbamos terminar los trabajos a tiempo, y los clientes siempre quedaban satisfechos. En menos de una semana, había ganado más dinero que en meses trabajando para otros. No era solo el dinero, aunque eso ayudaba. Era la sensación de que estaba construyendo algo mío, algo que nadie podía quitarme. Pero no todo era color de rosa. Mientras mi empresa crecía, también crecía la atención que recibía. En la calle, la gente empezaba a reconocerme. Algunos me saludaban y me felicitaban, pero otros se reían y hacían comentarios como «Oye, no eres el del vídeo de la pintura». Intentaba no dejar que me afectara, pero no era fácil. Cada burla me recordaba el vídeo de mi papá, y cada vez que lo pensaba, sentía una punzada de rabia. Una mañana, mientras cargaba latas de pintura en mi camioneta, recibí una llamada que no esperaba. Era mi papá. No había hablado con él desde el día del incidente, y no tenía muchas ganas de hacerlo ahora. Pero algo me dijo que debía contestar, aunque fuera para cerrar ese capítulo de una vez. «¿Carlitos?», dijo su voz al otro lado de la línea. Sonaba diferente, más suave de lo normal. «Oye, hijo, he visto todo lo que estás haciendo con tu empresa. Estoy orgulloso de ti, ¿sabes? Siempre supe que tenías potencial». Me quedé en silencio, apretando el teléfono con fuerza. ¿Orgulloso? ¿Siempre supo? No podía creer lo que estaba oyendo. Después de todo lo que había pasado, después de humillarme frente a la familia y al mundo, ahora venía con esto. «Papá, no tengo tiempo para esto», dije, intentando mantener la calma. «Estoy ocupado». «Espera, insistió. «Solo quería decirte que, bueno, estoy teniendo problemas con la espalda otra vez. Los exámenes son caros, y pensé que, ya que te está yendo tan bien, podrías ayudarme con algo de dinero». Ahí estaba. El verdadero motivo de su llamada. No era orgullo, no era apoyo. Era lo de siempre, mi papá pidiéndome algo, como si no hubiera pasado nada. Sentí una furia que me quemaba por dentro, pero también una claridad que no había tenido antes. «No, papá», dije, con la voz firme. «No voy a darte dinero. Te las arreglas solo esta vez. Y, para que quede claro, no quiero volver a hablar contigo. Lo que hiciste no tiene perdón». Colgué antes de que pudiera responder. Mi corazón latía como loco, pero me sentía liberado. Por primera vez, le había puesto un límite. No iba a seguir cargando con sus burlas ni con sus expectativas. Era mi vida, y estaba decidido a vivirla a mi manera. Pero, como siempre, las cosas no podían ser tan simples. Unos días después, mientras estaba pintando una mansión enorme que me habían contratado, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Eran mensajes de mi familia. Mi tía Clara, mi primo Diego, hasta mi hermano Javier. Todos con el mismo tono: «¿Cómo puedes ser tan egoísta, Carlos? El dinero se te subió a la cabeza, pobre de tu papá, está enfermo y tú lo abandonas». Al parecer, mi papá les había contado su versión de la historia, diciendo que yo lo había dejado tirado ahora que me creía famoso. Leer esos mensajes fue como un puñetazo en el estómago. Toda mi familia, las mismas personas que se habían reído de mí en el grupo de WhatsApp, ahora me juzgaban por no ayudar a mi papá. Nadie mencionó el vídeo, nadie mencionó las burlas. Era como si todo eso no hubiera pasado, y yo fuera el malo de la película. Por un momento, dudé de mí mismo. ¿Y si estaban en lo cierto? ¿Y si realmente estaba siendo egoísta? Pero entonces recordé algo que Marta, mi primera clienta, me había dicho mientras tomábamos café después de terminar su casa. «Carlos, la gente siempre va a opinar,
pero tú eres el único que sabe lo que has pasado. No dejes que sus palabras te definan. Tenía razón. Mi familia podía pensar lo que quisiera, pero yo sabía la verdad. Mi papá me había herido, y no iba a seguir dejando que lo hiciera. Esa noche, tomé una decisión. Bloqueé los números de todos los que me habían escrito con reclamos. No quería peleas, no quería discusiones. Solo quería seguir adelante. Mi empresa estaba creciendo, los pedidos no paraban de llegar, y ahora tenía un equipo de 5 personas trabajando conmigo, incluido Luis. Pintábamos casas, oficinas, restaurantes, hasta un colegio pequeño en las afueras. Cada trabajo era una prueba de que podía hacerlo, de que no era el pintor fracasado que mi papá había querido mostrar al mundo. A veces, cuando terminaba un día largo y me sentaba en mi oficina con una cerveza en la mano, miraba las fotos de los trabajos que habíamos hecho. Paredes perfectas, colores vivos, clientes sonriendo. Y me preguntaba si esto era lo que siempre había estado buscando sin saberlo. Tal vez mi propósito no era algo grande y brillante, como ser famoso o millonario. Tal vez era esto, hacer un buen trabajo, construir algo con mis propias manos, demostrar que podía levantarme después de caer. No volví a hablar con mi padre ni con mi familia, decidí alejar toda esa toxicidad de mi vida, ahora estaba triunfando y no iba a dejar que nadie me dañara este momento. Un año después del día en que ese balde de pintura me cayó encima, mi vida era otra. Mi empresa El Pintor Fracasado, era un nombre conocido en la ciudad, con clientes que nos recomendaban sin parar. Mi equipo seguía creciendo, y hasta empezamos a ofrecer talleres gratis para enseñar a jóvenes a pintar, porque quería devolver algo de lo que la vida me había dado. Yo seguía siendo el mismo Carlos, pero ahora me miraba al espejo y veía a alguien que había encontrado su lugar. A veces, cuando terminaba un trabajo grande y veía una pared perfectamente pintada, pensaba en ese vídeo que mi papá subió. Ya no me dolía. Al contrario, me hacía sonreír. Porque, sin querer, ese momento me había empujado a ser quien soy hoy. Y eso, más que cualquier contrato o cheque, era mi verdadera victoria. Suscríbete para más historias diarias.